Mentoría con sentido entramos en la recta final, ¿sí? En la recta final recordemos de que estamos hablando de este material, de la guía Ruta de la Innovación, que es un documento, es un material que nos facilitó Confecámaras, ¿sí? O mejor dicho, la Cámara de Comercio, y que fue un material que se ha desarrollado a través de un proceso que se llamó Alianzas para la Innovación, quien fue los que nos formaron, los que nos dieron esta mentoría ya hace un tiempo, y lo que estamos haciendo es replicándola para que aquellas personas que quieran iniciar su proceso de emprendimiento, su mejoramiento empresarial, su interemprendimiento. Escuchaba ayer a una persona hablando de design thinking, estaba diciendo interemprendimiento, o sea, el emprendimiento no solamente es para el que va a empezar, sino que también para aquel que tiene su empresa, su negocio funcionando, pero necesita empezar a generar nuevas dinámicas, nuevos procesos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta aquí, en esta recta final, es que definitivamente este proceso de la innovación es la suma de experiencias, ¿sí? Y la suma de conocimiento, de capacidades, y que cada una de esas debe estar unida. O sea, generamos es una unión entre esa experiencia y esas capacidades para lograr desarrollar nuevas opciones, nuevas alternativas, nuevas dinámicas. Entonces, y que cada una de esas tenemos que empezar a mirar en estos procesos o en estas diferentes categorías que tenemos en el proceso de innovación, tenemos que empezar a evaluarlos, a medirlas de una manera diferente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que realizar la evaluación de cada categoría de manera diferente. Si nosotros lo hacemos de la misma manera, de la misma forma, todos los procesos de innovación que estén incluidos en una sola bolsa, probablemente el resultado no es el que nosotros esperamos, que va a ser algo innovador. Entonces, por eso necesitamos empezar a hacer una medición diferente para que realmente nosotros empecemos a encontrar esos procesos o esas soluciones a esos retos, a esos desafíos que nosotros hemos identificado en todo este proceso. Entonces, por eso es importante que nosotros definamos los proyectos. Y también otro elemento importante que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que en esta recta final lo que estamos obteniendo y esas necesidades que nosotros estamos encontrando, esos proyectos deben ser el resultado de esas necesidades. O sea, si yo en este momento estoy desarrollando un proyecto o he llegado a este momento y mi proyecto responde una necesidad diferente a esa meta, a ese foco, ¿sí?, que yo había establecido, pues definitivamente puede ser más de lo mismo, ¿sí? Partamos de ese principio. La definición del proyecto actual debe ser la respuesta a una necesidad y debe tener una base o un sustento en el foco estratégico del proceso de innovación o de la organización, ¿sí? Si desafortunadamente esa respuesta, ¿sí?, o esa solución a esa situación no está, este proyecto no está dando respuesta a esos elementos, puede ser más de lo mismo. En algún momento de la ruta nos salimos del camino y seguimos y volvimos al mismo momento. Entonces, también es importante tener en cuenta de que todos estos elementos para la definición de los proyectos tenemos que volver al principio, debemos contar con recursos. O sea, no solamente el hecho de definir el proyecto, sino recordemos esa meta que establecimos al inicio. Establecimos en el inicio una meta que era la ejecución del proyecto, y definitivamente, si este proyecto, que yo ya tuve que haber respondido sí a las preguntas anteriores, me explico. Yo en este momento tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo que tener en cuenta primero que el proyecto es resultado de una necesidad identificada, que apunta a uno de los focos estratégicos, que me está dando una solución a esa necesidad y a ese foco estratégico, y que cuento con los recursos para la implementación. Si no tengo esos 4 elementos, mire que acá no son O, son I. O sea, cada elemento debe ser respuesta para poder continuar con el siguiente paso. Si no tenemos esa I,
yo tengo que devolverme a revisar el proceso. Y definitivamente si yo tengo varias alternativas, varias opciones, cada una de esas alternativas debe ser evaluada de manera independiente de acuerdo a sus categorías. Entonces, ojo, si usted no me está entendiendo, yo lo invito a que revise el material anterior y se ponga al día y se actualice un poco, porque si usted ya llegó a este momento es el momento en que ya estamos obteniendo un resultado, o deberíamos estar obteniendo un resultado frente a un desafío que nosotros identificamos para poder resolver una necesidad que tenía un mercado. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque a veces ese porcentaje de éxito tan pequeño que veníamos obteniendo, ¿sí?, es el resultado de a veces nosotros tener desarrollos, pero que desafortunadamente no tienen mercados. Tenemos productos, pero no tienen mercados, porque en algún momento del proceso no tuvimos suficiente habilidad o suficiente paciencia para poder llevar todo el proceso. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos que tener esos recursos, que tenemos que hacer esa conexión, que tenemos que realizar ese proceso integral, ¿sí? Entonces, para poder llegar a este momento, nosotros ya tuvimos que tener un recorrido. Y debemos también tener unos tiempos y unos plazos establecidos o unos plazos definidos para el cumplimiento de cada una de esas etapas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar definitivamente a establecer esos diferentes elementos, ¿sí? Y también a tener la claridad mental de que la formulación del proyecto y de esa propuesta debe estar estructurada, debe haber entrado en esa etapa de procesos de validación y de prototipado, ¿sí? Y que debemos realizar una selección del proyecto basado en los elementos anteriormente mencionados. Entonces, por eso nosotros debemos tener en cuenta que para formular el proyecto, esto nace de un proceso. En este momento estamos en el proceso de la formulación. O sea, este momento es la formulación. Pero recuerde que para la ejecución del mismo, también nosotros tenemos que haber hecho un proceso de validación. Entonces, tengo que tener esa estructura básica. Yo voy a detectar oportunidades, voy a hacer un proceso de ideación, voy a generar un prototipo y voy a llegar a este momento de la formulación del proyecto. Entonces, este proyecto debe tener unos elementos o unos componentes para poder llegar a ese punto final. Lo primero que yo tengo que entrar a establecer y a definir es cuál es el nombre del proyecto, ¿sí? Entonces, acá es donde tenemos que colocarle nosotros Génesis, tenemos que colocarle un nombre que de alguna manera me permita a mí identificar vuelo espacial. Bueno, póngale un nombre al proyecto, ¿sí? Hace unos días hablaba con una persona y esta persona decía que nosotros tenemos una vocecita interior y que a esa vocecita interior hay que colocarle un nombre para llamarla por el nombre y reprenderla cuando nos estén llegando esas ideas negativas o desalentadoras. Entonces, fundamental, póngale un nombre a su proyecto. Segundo, describa el proyecto. Recuerde lo que hablamos en las sesiones anteriores. Definitivamente usted en este punto ya debe tener la tranquilidad, ¿cierto?, y la convicción para poder hablar en corto y en concreto de qué se trata su proyecto. Si aún nosotros estamos patinando para poder describir y explicar, ¿cierto?, tenemos que explicarle al otro de qué se trata, aún no hemos llegado a cerrar esas diferentes brechas. Ojo, importante, fundamental, tenemos que cerrar esas brechas. ¿Y por qué tenemos que cerrar esas brechas? Porque en esas brechas es donde probablemente estén los insights más fuertes y más importantes, ¿sí? Y lo siguiente que tengo que tener es un entorno, el contexto o el mercado detallado. Entonces yo tengo que de alguna manera entrar a establecer esos elementos o esos componentes, porque ese fue el ejercicio que nosotros ya hicimos en procesos anteriores. Recuerde que usted ya en este momento tiene los insumos necesarios para poder formular el proyecto y lo vamos a ver al finalizar, que esto es súper sencillo, súper fácil, ¿sí? No necesitamos 50 ni 60 páginas, ni necesitamos marco teórico. Si quiere hacerlo, hágalo. Eso es otro tipo de estructura. Aquí necesitamos cosas ágiles,
el contexto, el problema, el desafío, la solución, los beneficios diferenciales, las condiciones y restricciones, los riesgos, donde tenemos los recursos e inversiones necesarias. Y por último, yo tengo un cronograma, una serie de actividades que me permiten poder llevar a cabo lo que yo ya definí en concreto, ¿sí? Lo que ya definí en o organicé más bien. O sea, si yo estoy en este punto es porque el contexto anterior, la ruta anterior me permitió llegar a este momento y ya tengo una estructura mental de qué es lo que tengo que realizar para poder ejecutar ese proyecto posteriormente. Ahora entonces, ahí arranca, hasta aquí vamos a llegar, hasta el cronograma. ¿Listo? Ahora, esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Por favor. La inspiración es el 1% de la formulación del proyecto. Ojo, si bien es cierto, nosotros tenemos que estar inspirados para encontrar esos insights, para detectar esas oportunidades. Cuando nosotros hablamos de la formulación del proyecto es el 1%, porque el 99% del proyecto tiene que ver es con la ejecución. O sea, si nosotros llegamos a este momento y no ejecutamos el proyecto como tal, solo hicimos el 1%. Y créanme, yo ya les he dicho y les he compartido de que hasta este momento, ¿sí? Hasta este momento, para mí ya llegó un punto donde dije, uy, Dios mío, es que son muchas cosas que hacer, son muchos pasos que hay que seguir para llegar a este momento, pero que desafortunadamente o necesariamente teníamos que llegar a este momento. ¿Y por qué teníamos que llegar a este momento? Porque si no hacemos el recorrido de todo el proceso que venimos llevando a cabo, pues no vamos a tener la información necesaria para poder hacer una ejecución adecuada. Entonces, miremos cómo se nos comporta este tema. Entonces, tenemos por aquí, cuando nosotros ya tenemos esos criterios generales, porque es que, mire que ya tenemos unos criterios generales. Entonces, el primer criterio es la definición, pero yo tengo que entrar ¿a qué? Yo tengo que entrar a tener el contenido, o tengo que empezar a preguntarme o indagarme. Devolvámonos. Estos son criterios de sí y no. Yo definí el proyecto. Ahora, ¿está contenido en la ruta de innovación que yo ya había definido? Si sí, continúo. ¿Está contenido en el foco estratégico? Si sí, continúo. ¿Responde a las oportunidades identificadas? Si sí, continúo. ¿Tiene las características de los hallazgos? Porque si nosotros hicimos ese ejercicio, necesariamente nosotros tuvimos que empezar a mirar unos elementos fundamentales y que tienen que ver con que la información que nosotros ya fuimos recopilando en este proceso me tiene que servir de algo. Ahora, la categoría del proceso de innovación cumple con algunas de las categorías de proyectos de innovación, la que nosotros identificamos anteriormente, porque ese es el resultado para llevar una secuencia. Ahora, de las capacidades desarrolladas, ¿implica el desarrollo de capacidades nuevas y desafía al equipo? Porque si la respuesta es no, desafortunadamente puede ser que no estemos en la ruta correcta. O sea, si esto es muy fácil, desafortunadamente lo que estamos haciendo es un cambio incremental, o probablemente el proceso de innovación sea muy incipiente, tenemos que fortalecerlo. ¿Requiere el uso o consulta de capacidades o conocimientos externos? O sea, para desarrollar esto, por ejemplo, hace estos días que no estuvimos conectados, ¿qué estuve haciendo? Revisando material y revisando otras personas que desarrollan procesos de innovación, y ellos estaban hablando de unos componentes técnicos fuertísimos. Escuchaba a una persona que fue la que desarrolló el corazón artificial y que ahora mismo están desarrollando una especie de equipo de RCP, pero para lo que tiene que ver con el tema de las trombosis. Entonces es un equipo,
¿cierto? Que le va a permitir actuar en caso de emergencia, se lo coloca acá y él genera un masajeo en una parte específica de una glándula que tiene nuestra cabeza y que allí se genera, da un tiempo para poder llevarlo al sitio, al sitio de emergencia o al sitio de atención, de urgencias, perdón. Entonces eso no es de que tiene un componente que requiere de alguna manera, y él mencionaba, ya habían quebrado o cerrado el proyecto por falta de fondos o de financiación 2 veces. Entonces lo que estamos diciendo acá es que yo tengo que tener muy claro todos esos elementos o componentes. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros podamos dar respuesta, ¿sí? Y que no se quede solamente en un momento de inspiración, sino que realmente lo podamos llevar a cabo. Y la meta y el resultado. Están alineados con las metas y los resultados esperados de la categoría identificada en el proceso de innovación. O sea, mire que todo tiene que estar alineado. Debemos ir construyendo, ¿cierto? Debemos ir mejorando en base a lo construido. Porque si yo recopilo una información y tengo una necesidad y tengo una solución, pero no hay una conexión, desafortunadamente estoy generando una serie de elementos que no están encadenados y que probablemente no me estén dando la respuesta que yo esté buscando. Entonces, acá nosotros tenemos que mirar también otro elemento importante que hablaban del portafolio y la innovación. Entonces, cuando empecé a leer eso en el material, yo no comprendía muy bien a qué era lo que hablaban del portafolio de proyectos de innovación. Y acá lo mencionaron más adelante cuando decía, oiga, es que probablemente si este es su primer proyecto, pues usted no va a tener un portafolio de innovación. Pero lo que sí es importante es que definitivamente ese portafolio de innovación o esa selección de esos diferentes proyectos deben estar alineados en una de las categorías. Sí, deben estar alineados con una de las categorías que nosotros ya definimos. Oiga, es un nuevo producto o servicio. En este caso, para el ejemplo, es un nuevo mercado. O esto hay una logística y redes de conexión. Entonces, yo no estoy poniendo aún el ejemplo que vengo desarrollando con mi proyecto. ¿Por qué? Porque en la medida en que pude recopilar, dije que me iba a tomar un campo de espera porque el tema de las preguntas de las máscaras fue súper, revelador en el sentido en que tengo que explorar más a fondo y eso me permitió empezar a conocer otros elementos y otros conceptos que puedo llevar a mentoría con sentido. ¿Sí? Y que tienen que ver con algo que una persona planteaba como el emprendimiento social. Entonces nosotros en mentoría con sentido, ¿qué vamos a empezar a hacer? Pues algo que puede ser mentoría social, es algo que tengo que seguir desarrollando y indagando al respecto. Ahí volvimos y nos hemos dado cuenta que lo que hemos venido desarrollando en este momento tiene que ver con estos elementos o con estos componentes de Design Thinking, ¿sí? De Think Thinking y con Lean Startup. Porque son herramientas que me van a permitir llegar a un proceso de innovación. Entonces, yo tengo que empezar a construir, ¿sí? Yo tengo que empezar a construir estos componentes. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a revisar si lo que yo estoy construyendo sí se está ajustando o está alineado con los diferentes componentes. Entonces, por tanto, cada categoría del proyecto debe ser construida, ¿cierto? Pero debe ser construida en dimensiones independientes. ¿Sí? Entonces, yo debo empezar a construir el proyecto o a construir cada una de las categorías y a darle una dimensión. Debe ser dimensionada cada uno dependiendo de los diferentes componentes o elementos que tengamos en revisión. Y esto me va a permitir que tenga criterios de evaluación distintos. O sea, aún yo tengo N necesidades y requiero de N soluciones. Entonces, N necesidades u oportunidades tienen N proyectos de innovación. Pero cada una de esas debe ser evaluada de manera independiente de acuerdo a su naturaleza. Pero también cada una de esas debe contar con recursos. Esto es importante.
Debe contar con los recursos necesarios, porque si no tiene recursos, pues desafortunadamente seguimos en lo mismo, en solamente idiotas. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es que lo que nosotros estamos pensando y lo que hemos venido desarrollando nos permita pues llegar a ese componente de que podamos llevarlo al mercado y generar un cambio, una transformación. Entonces, por eso también aquí en este mismo elemento nos permitía mencionar y teníamos este componente que denominaban acá las métricas, indicadores y las metas. Entonces, en este proceso, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que nos van a permitir medir cada uno de los resultados? Segundo, el impacto, ¿sí? Y tercero, la velocidad. Entonces, esas métricas, indicadores y metas deben tener en cuenta cada uno de esos componentes. Entonces, que si de alguna manera estos indicadores me permitan definir y evaluar esas capacidades, la rentabilidad, ¿sí? Lo que me da adicional. O sea, eso me está dando cuánto de más, ¿sí? Yo tengo que empezar a medirlo si es una mejora. El impacto. Entonces, ¿qué tanta innovación? ¿Sí? ¿Qué tanto cambio? ¿Qué tanta transformación? Oiga, ¿cuánto tiempo me demoro? ¿Recuerdan hace un momento? Hablo de sesiones anteriores. Esfuerzo, impacto. ¿Recuerdan? ¿Sí? Acá estos elementos vuelven a cobrar vida para poder realizar, porque si nosotros no medimos, pues no vamos a saber si la inversión que estamos realizando es realmente tiene un retorno o definitivamente se justifica, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, llegamos al momento más interesante y más importante de todos, que tiene que ver con cómo yo voy a entrar a formular mi proyecto de innovación, ¿sí? Este es un formulario, un ejemplo, un formato. Está el nombre de la empresa, unos datos generales de la misma, es una información general. Tenemos la ficha del proyecto de innovación, donde yo establezco el nombre del proyecto, la descripción, cuáles son sus beneficios, sus diferenciales, sus condiciones o restricciones, sus áreas involucradas y aliadas. ¿Qué más tenemos nosotros en cuanto a esta ficha? El tipo de la innovación. Entonces, si esta innovación es de producto, es de servicio, es de modelo, ¿sí? De negocio, la explicación de ese tipo de innovación, en qué consiste esa innovación, las etapas. Cada etapa está conformada por una serie de actividades, ¿sí? Una etapa tiene muchas actividades que me permiten cumplir, pero un proyecto puede tener muchas etapas, ¿listo? Entonces, para una etapa, N actividades, y para un proyecto, N etapas, ¿listo? Y posteriormente a cada una de esas etapas yo debo definir el objetivo, el tiempo, los recursos, ¿sí? Financieros necesarios, y cuáles son los otros recursos adicionales en personas, en materiales, en insumos, en componente técnico que se requieren. Y si necesitamos nosotros consecución de recursos externos. Si no necesitamos recursos externos, no tengo que explicarlo. Sí, entonces, ¿cuáles serían esos recursos, de pronto técnicos, de investigación, de expertos, y cuáles son las fuentes de financiación? Y por último, tenemos los resultados e indicadores del proyecto. Entonces, ¿cuál es el tipo de resultado? ¿Es un resultado de ahorro? Entonces, para los incrementales, de productividad, o, oiga, esto es un nuevo producto, ¿sí? Entonces es de impacto. O esto es un nuevo negocio, esto es de impacto. Esto es un nuevo mercado, es de impacto. Ahí yo tengo que empezar a determinar y a definir cuáles son los beneficios. Recuerda que nosotros tenemos que hablar en términos de beneficios. Si nosotros no estamos hablando en términos de beneficios, pues desafortunadamente, pues usted no va a hacer la donación. Si usted no está percibiendo un beneficio por esta labor que nosotros venimos desempeñando, ¿sí? Pues no va a hacer la donación, porque no percibe el beneficio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos adicionalmente? Un resultado concreto, datos, porcentajes,
valor de ventas de incremento, valor de ventas adicionales, o de pronto fue ese producto nuevo generó un nuevo ingreso, ¿sí? Nuevos clientes, nuevos empleados, y cuál es la fórmula de cálculo. Entonces, todos esos elementos son importantes y fundamentales de que nosotros los podamos contemplar. Entonces, vamos a mirar entonces en conclusión. ¿Qué tenemos de conclusión nosotros aquí? Entonces, en conclusión, tenemos, es fundamental formular proyectos que tengan las características y las exigencias para convertirse en innovaciones. El resultado de los proyectos de innovación debe dar respuesta a los focos y las definiciones estratégicas al inicio de la ruta. ¿Qué más tenemos nosotros como conclusión? Un proyecto que no presente las características de un proyecto de innovación debe ser descartado. La aprobación de los proyectos debe estar acompañada de la asignación del equipo ejecutor y de los recursos, importantísimo. Se tiene un portafolio de proyectos de innovación, ¿sí? Cuando hay 2 o más categorías de proyectos. La formulación de un proyecto de innovación es igual a la de todos los proyectos. La diferencia está en su contenido y el proceso previo para llegar a formularlo, ¿sí? Entonces, mire que, ¿por qué va a haber una innovación? Porque yo hice un proceso de observación, una detección, generé una dinámica diferente para llegar a este punto. Y los 3 últimos puntos, es necesario conocer la realidad del mercado y el timing o el momento para su lanzamiento, para que el proyecto tenga un resultado exitoso. El portafolio de proyectos de innovación garantiza la justa caracterización y criterios de selección de acuerdo a cada naturaleza de los proyectos, porque puede ser que me quede uno en espera para cuando sea el momento, tenga los recursos, me permite, o pues de pronto la inversión es muy alta. Entonces, la ruta de innovación en la práctica, ¿en qué quedamos? 6 puntos, 5 puntos importantes, 5. Primero, opcional, cree el portafolio de proyectos de innovación. Segundo, formule los proyectos de innovación. Tercero, construya el proceso y los criterios para la evaluación de cada categoría. Cuarto, evalúe varios proyectos y adelante el proceso de aprobación para ejecutar al menos uno de ellos. Y quinto, haga seguimiento y acompañamiento a los proyectos de innovación que son la prueba piloto del funcionamiento de la ruta de innovación. Entonces, mi gente, con esto terminamos el concepto teórico. Tenemos este Excel, recuerde que usted puede solicitar este Excel a través de las redes sociales. Entonces tenemos la ficha de proyectos de innovación, ahí simplemente, entonces igual usted puede decir no genera mucho trabajo, pero 5, 10 minutos, media hora, 45 minutos es tiempo. Usted establece las fichas, acá están unos comentarios que se han dejado para que usted tenga como referencia. Tenemos la descripción del proyecto, ¿sí? Tenemos el tipo de innovación, aquí ya hicimos acá unas formulitas sencillas ahí, con el objetivo de que usted pueda tener una guía más fácil. Y por último los resultados, igual, unas formulitas acá sencillas que le permiten a usted entrar a determinar los diferentes resultados. Entonces, esto es lo que nos va a permitir, este es el archivo que yo les comento, que si ustedes pueden hacerse acreedores, ¿sí? Para que lo puedan tener. Éxitos, bendiciones y se cuidan.